Durante 2 días los lobos habían perseguido a Conan a través de los bosques y ahora se acercaban nuevamente. El muchacho miró hacia atrás y vislumbró unas figuras grandes y pesadas, peludas, de color gris oscuro, que corrían velozmente entre los negros troncos de los árboles y cuyos ojos resplandecían como carbones incandescentes en la oscuridad. Esta vez, pensó, sería capaz de enfrentarse a ellos como había hecho otras veces. No podía ver a lo lejos porque a su alrededor se alzaban, como silenciosos soldados de algún ejército embrujado, los troncos de millones de abetos negros. La nieve estaba pegada a la ladera del norte de las montañas, formando borrosas manchas blancas. Pero el murmullo de miles de riachuelos que se formaban al derretirse la nieve y el hielo presagiaban la llegada de la primavera. Era un mundo oscuro, silencioso y sombrío aún en pleno verano. Y ahora, a medida que se desvanecía la tenue luz para dar paso al atardecer, parecía más tenebroso que nunca. El joven siguió corriendo sin aliento, ascendiendo por la abrupta y arbolada pendiente, tal como había hecho desde que consiguiera abrirse camino, luchando para escapar de la mazmorra de esclavos de Hiperbórea 2 días antes. Aunque era un cimerio de pura raza, había formado parte de una banda de invasores aésires que hostigaban las fronteras de los hiperbóreos. Los pálidos y rubios guerreros de aquella tierra sombría habían detenido y aplastado a los incursores, y el joven Conan conocía por primera vez lo que en su vida fue el sabor amargo de las cadenas y de los latigazos, que eran el sino normal de los esclavos. Pero no permaneció mucho tiempo en esclavitud. Trabajando por la noche mientras los demás dormían, consiguió desgastar un eslabón de su cadena, debilitándolo hasta partirlo. Entonces, un día de tormenta rompió violentamente su atadura, esgrimiendo la rota y pesada cadena de más de 1 metro de longitud. Mató a su guardián y a un soldado que de un salto se había interpuesto en su camino, y desapareció bajo el aguacero. La lluvia que le impedía ver también sirvió para despistar a la jauría que llevaba el grupo de hombres que salió en su búsqueda. Aunque libre por el momento, el joven se dio cuenta de que había un reino hostil en su camino hacia su Cimeria natal. Entonces huyó hacia las tierras salvajes y montañosas del sur, donde confluían la frontera meridional de Hiperbórea, las fértiles llanuras de Britunia y las estepas turanias. En algún lugar del sur, según había oído, se hallaba el fabuloso reino de Zamora, con sus mujeres de negros cabellos y sus torres llenas de embrujo y misterio. Allí se alzaban famosas ciudades, Shadizar, la capital, llamada la ciudad del mar, Arenjun,
la ciudad de los ladrones, y Yesud, la ciudad del dios araña. Unos años antes había saboreado por primera vez las delicias y los lujos de la civilización, cuando formando parte de la sanguinaria horda de cimerios que atacaron en tropel las murallas de Venarium, participó en el saqueo de aquella avanzada Aquilonia. El sabor del triunfo estimuló su ambición. No tenía metas definidas ni un plan de acción preciso, sino vagos sueños de aventuras en las ricas tierras del sur, visiones de brillantes piezas de oro y relucientes joyas, de manjares y bebidas sin límite, y cálidos abrazos de hermosas mujeres de noble cuna que le serían dados como premio a su valentía. Revoloteaban por su ingenua mente juvenil. En el sur, pensó, su corpulencia y su fuerza podrían proporcionarle fácilmente fama y fortuna en medio de los débiles habitantes de la ciudad. Así pues, se dirigió hacia el sur, en busca de un destino, de su destino. Sin más bienes que una túnica raída y harapienta, y poco más de 1 metro de cadena. Entonces los lobos olfatearon su rastro. En circunstancias normales, un hombre de acción tiene poco que temer de estos animales. Pero terminaba el invierno, y los lobos, hambrientos después de una época de escasez, estaban dispuestos a todo para conseguir su presa. La primera vez que alcanzaron a Conan, el muchacho había agitado la cadena con tal violencia que hizo aullar de dolor a uno de esos grises animales, que quedó retorciéndose en la nieve con el espinazo roto, y dejó a otro muerto con el cráneo destrozado. La sangre coagulada manchaba la nieve derretida. La hambrienta manada se alejó de aquel joven de cruel y violenta mirada, y de la terrible cadena giratoria, y se dieron un festín con los animales muertos de su propia manada, lo que Conan aprovechó para huir hacia el sur. Pero he aquí que poco tiempo después le seguían el rastro de nuevo. El día anterior, al atardecer, la manada lo alcanzó en un río helado en los confines de Britunia. Conan entabló una lucha con los animales sobre el hielo resbaladizo, esgrimiendo la ensangrentada cadena a modo de mazo, hasta que el lobo más intrépido cogió los eslabones de hierro entre sus terribles mandíbulas y arrancó la cadena que sus manos sujetaban con dificultad. En ese momento, la violencia de la lucha y el peso de la manada que se abalanzaba sobre el muchacho hicieron que se rompiera el frágil hielo sobre el que se apoyaban. Conan empezó a jadear y a respirar con dificultad, pensando que se ahogaría en la helada corriente. Algunos lobos habían caído con él, y tuvo la vaga impresión de que uno de los animales, medio sumergido en el agua, arañaba frenéticamente con sus garras delanteras el borde del hielo. Pero no sabía cuántos habían logrado escapar, ni cuántos habían sido arrastrados por la helada corriente. Con los dientes castañeando, Conan logró salir del agua por el extremo más alejado del agujero, lejos de la manada, mientras los lobos aullaban detrás de él.
Estuvo corriendo toda la noche y todo el día siguiente, huyendo hacia el sur de las boscosas montañas, semidesnudo y aterido de frío, pero durante el día los animales volvieron a alcanzarlo. El aire helado de la montaña quemaba sus agitados pulmones, y su respiración semejaba a la ráfaga de un aparato infernal. Estaba casi entumecido, y sus piernas, que parecían de madera, se movían automáticamente como si fueran pistones. A cada paso, sus sandalias se hundían en la tierra empapada, y al levantarlas producían gorgoteos. Conan sabía que desprovisto de armas tenía escasas posibilidades de sobrevivir contra una docena de peludos devoradores de hombres. A pesar de todo, seguía corriendo sin pausa. Su severa tradición cimeria le impedía rendirse, aun cuando se enfrentara a una muerte segura. Comenzaba a nevar otra vez. Caían grandes y húmedos copos que llegaban al suelo, con un sonido atenuado pero audible, y cubrían la oscura tierra húmeda y los enormes abetos negros con una miríada de manchas blancas. Aquí y allá se veían grandes peñascos que asomaban por el alfombrado suelo. El terreno se hacía cada vez más rocoso y montañoso. Allí, pensó Conan, podía estar su única posibilidad de sobrevivir. Podría apoyar su espalda contra una roca y combatir a los lobos de enfrente cuando se abalanzaran sobre él. Era una esperanza remota, pues conocía muy bien la rapidez, como una trampa de acero, de aquellos delgados animales ligeros y enjutos, de apenas 50 kilos de peso. Pero esto era mejor que nada. El bosque se hacía menos denso a medida que aumentaba la pendiente. Conan corrió con paso ligero hacia una enorme masa de rocas que sobresalía de la ladera de la montaña, como si se tratara de la entrada de un castillo enterrado. En el interín, los lobos salieron del espeso bosque y corrieron tras él, aullando como los demonios rojos del infierno cuando persiguen un alma condenada. Un pequeño paréntesis antes de iniciar el otro relato. Crónicas Salvajes es un juego al que yo le tengo bastante cariño. Es un juego reciente y su autor, si no me equivoco, es Otto Garay. Y se basa mucho en la edad de Conan y en lo que sería el género de espada y hechicería. En un mundo antediluviano, antes de todas las culturas que conocemos, tomando otro giro a diferencia de la obra de Robert E. Howard. Me gustó mucho el mundo, y al menos en este año 2024, se ha vuelto en mi juego de rol favorito. Ya estaré trayendo al canal un poco de la historia y el sistema de Crónicas Salvajes. Pero sin nada más que agregar, les presento a uno de los personajes que escribí para una historia. Masud, el león del pueblo. Los Sud son una gloriosa tribu de cazadores de sáuridos, criaturas mastodónticas e iracundas. Masud era todavía joven, pero había demostrado tener la bendición de los dioses, y al menos para muchos, su favor.
A la edad de 6 años podía levantar a un adulto sobre su cabeza. A los 10 era la persona más alta de la tribu. Y a los 11 ya había asesinado a un garra terrible sin necesidad de ayuda u armas. Las noches y los días siguieron avanzando hasta que Masud se convirtió en el joven líder de su pueblo. Pero por mala suerte o también capricho de los dioses, los sáuridos incrementaron sus ataques contra la pobre población de Pulele. Desde los espinosos, los persiguerrayos y los grandes dientespada, la tribu fue diezmada lentamente a lo largo de 6 años. Masud terminó con la vida de las bestias que podía. Sus compañeros, su familia, le seguían el paso como podían. Muchos de ellos murieron esos días. Cuando solo eran 38 entre mujeres y hombres, ancianos y niños, lo conocieron una noche, al que hasta el día de hoy Masud seguiría buscando, un ser infame en todo Pangea. Enoch, un ser irreal para todos los que habían visto en Pulele. Tenía 4 metros de alto, el cuerpo de un ave gorda como un buitre, rostro humano con el cabello rizado y de color negro, la piel pálida, una barba en forma de candado y unos ojos blancos inhumanos. Aquel ser no solo acabó con los sáuridos a la redonda, sino que también con la tribu de Masud. Y solo cuando Masud estuvo solo con él, le lanzó unas cuantas palabras. Este es mi don, otorgado por mi padre el fratricida. Tuya será la sangre, tuya será la noche, tuya será la matanza. Masud despertó solo en los restos de su tribu. Se sentía más fuerte y lamentablemente más violento. Solo se sentía tranquilo después de una matanza. Se sentía pesado como una piedra de día y ligero como una pluma de noche. El nombre del dios de los bilónicos le causaba dolor y rezarlo debilitaba. Masud ahora se encuentra en búsqueda de Enoch, el buitre de las estepas, y sus rastros lo han llevado hasta la nación de Sarabi. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y voy a estar dejando algunos datos de la hoja de personaje de Masud que están viendo en pantalla. Y pues, sin nada más que decirles, muchas gracias por seguirme hasta acá y bienvenidos a unas crónicas salvajes.